Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué tema le tenemos preparado? Pues muy sencillo. Es una reflexión sobre una sentencia emitida hoy que confirma el despido de un empleado del Congreso que además era dirigente sindical o en su momento estuvo formando un sindicato que creo que justamente hoy ha salido publicado la conformación del sindicato. Como que 2 por 1, lo sacan el día que conforma el sindicato, una victoria y una derrota. Vamos a hablar con don Juan Ramón Lau, que es diputado del Partido Todos, y con don Marcelo Richter, abogado laboralista. Me salió bien el apellido, ¿no, Marcelo? Perfecto. Bueno, ¿cómo interpretar de una manera rápida lo que ha ocurrido? Es decir, un empleado que sale por sentencia judicial del Congreso justo el mismo día en que se confirma el sindicato que estaba conformando, que creo que era una de las razones que él esgrimía para que no fuese despedido. Mire, se han seguido los procesos legales, ¿no? El Congreso como empleador solicitó una autorización para despedir a un trabajador, que es lo que habitualmente ocurre cuando una entidad está emplazada. Obviamente, como aquí se ha estado hablando hace un rato, los tiempos de la justicia a veces no van con lo que la realidad o la gente requiere, pero bueno, se llegó a un final con un debido proceso, ¿no? Se había solicitado la autorización, el tribunal en primera instancia la concedió, hubo una apelación y la sala confirmó la decisión de primera instancia, digamos. Que haya habido 2 procesos paralelos para la conformación del sindicato, yo creo que no tiene mucha relación, no tiene nada que ver en esta circunstancia, digamos, ¿no? La situación, creo yo, que es que a través del juicio, creo yo que con una buena decisión por parte del empleador, en este caso, ¿no?, se llega al resultado esperado. Y bueno, ahora habrá que discutir si esta calidad de, digamos, la inamovilidad que le da la situación de ser dirigente sindical genera o no, o hace efectivo o no el despido, pero eso se discutirá seguramente en otro proceso que también se tendrá que dilucidar en los tribunales de trabajo. Diputado Lau, yo quisiera que usted nos converse un poquito sobre todos estos sindicatos perversos que se encuentran en el Congreso. Les llamo perversos porque hemos visto las artimañas que están utilizando para poder permanecer en sus puestos. Hemos visto cómo por décadas se utilizaron todos estos puestos políticos para dar no solo plazas fantasmas, sino que plazas a personas que no tenían ningún tipo de experiencias, y el Congreso se convirtió al final en una empresa familiar de muchos diputados, y hoy los vemos aferrados. Hoy pues las Cortes decidieron poner fin a uno de estos casos. Sin embargo, queda muchísimo camino por andar y los sindicatos en el Congreso siguen siendo una piedra en el zapato. Cuéntenos un poquito de su experiencia desde adentro. ¿Cómo están los sindicatos? Bueno, en primer lugar tenemos que ser muy honestos. Nuestro ordenamiento jurídico laboral establece que con 20 trabajadores que quieran formar un sindicato lo pueden hacer, ¿verdad? Yo creo que de ahí ha derivado de que pues ciertos grupos se organicen y lo hagan. Yo creo que si se hace como lo establece la ley, pues se sigue con un proceso debido. Ahora bien, que lo han tomado para protegerse de situaciones anómalas, eso ha sucedido ahí en muchos lugares, tanto en la iniciativa privada como en en el sector público. Del sindicato yo tengo conocimiento que inician el proceso de destitución del muchacho porque al presentar el inicio de su formación sindical, creo que habían algunas firmas falsificadas, ¿ok? Sí. Entonces, el patrono, en este caso el Congreso de la República, se da cuenta de eso, pero al momento en el que se solicita la formación del sindicato, pues se convierte en un comité ad hoc, así lo establece el Código Laboral en Guatemala, y los que conforman ese comité ad hoc desde ese momento gozan de inamovilidad. ¿Ok? Entonces, la única forma que el patrono puede remover a este trabajador es, efectivamente, como lo hicieron, solicitándole a un órgano jurisdiccional laboral que diera la autorización para remover a este trabajador. ¿Ya? El juzgado resuelve, porque no es una sala la que lo está ordenando, ojo. La sala está confirmando una sentencia que venía en segundo grado, ¿ok?, de un juzgado laboral. Y ordena... O sea, no ordena, sino que confirma la sentencia de primer grado del juzgado laboral
y le da un plazo, porque debe de haber un plazo, porque así lo establece nuestra normativa guatemalteca, un plazo al patrono para poder destituir a este trabajador. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que procede? Que se cumpla con la destitución o hay algunas otras acciones que podrían este trabajador poner, pues, ¿qué le digo? No acostumbro a decir los procedimientos, pero sí hay procedimientos que podría seguir porque la sentencia lleva un plazo para ser firme y que se ejecute, ¿ok? Porque pues se acaba de notificar, o sea, no crean que la situación es tan sencilla. O sea, lo que usted me está tratando de decir es que al final en el Congreso están también atados de manos con el tema de los sindicatos. Sí, lo sobrepasan a ustedes. Es que no es el Congreso, ¿verdad? Son las leyes del país que establecen los procedimientos y definitivamente los guatemaltecos tenemos que cumplir con lo que establece la ley y la Constitución Política de la República de Guatemala, y eso quiere decir que se debe de cumplir con los plazos establecidos. Si a ellos les notifican, ellos tienen 3 o 4 días para, pues, presentar las acciones legales en contra de esa resolución. Marcelo, hablando de los temas legales, hay que decir, porque es parte también de esta discusión, que el empleado que se despide era un conserje que ganaba $2.000, que es un salario que ganan muchos diputados de países europeos, y que negocian los sindicatos a través de presión y que son contratados a dedo y no por oposición, es decir, fuera del ámbito de servicio civil. Cuando el diputado con razón dice, bueno, tenemos que cumplir las leyes, eso es cierto. ¿No será que tenemos que tirar todas esas leyes a la basura y hacer unas leyes que de verdad se adapten a una realidad social que ha escapado de la mayoría de los guatemaltecos en beneficio, pues, de grupos de presión, de interés, o bueno, de gente que estaba ahí y se beneficiaron de que el río pasaba por debajo del puente? Casualmente, el Congreso está siendo víctima de su propia inacción, digamos, ¿no? Y esto es una realidad que lamentablemente la tenemos que decir con toda claridad. Digamos, ¿no? La inacción que ha tenido el Congreso en los últimos 15, 20 años, hoy están pagando las consecuencias y son rehenes de sus propias indecisiones. Entonces, obviamente, creo yo que sí debemos ajustar la legislación laboral, sobre todo nuestro Código de Trabajo tiene más de 70 años de vigencia, la Ley de Servicios Civiles de los años 70, digamos, hay mucho que hacer. Pero bueno, es tarea del Congreso, digamos, ¿no? Que lamentablemente no se ha puesto a trabajar como debe, justamente para poder ir paliando todas estas situaciones, estas circunstancias en las que nos encontramos hoy. Digamos. Respecto a cómo hoy se están negociando los pactos colectivos y cómo esto, digamos, ha generado este status quo que vivimos hoy, yo creo que un acto patriótico, para definirlo de alguna manera, de los propios sindicalistas y de los propios diputados debería sentarse en una mesa con seriedad y renegociar esos pactos colectivos. Juan Ramón asentía y me gustaría, cuando termine Marcelo, de oír su opinión. Sí, porque son dos partes, claro, una señalada y otra que la acusa. Qué bueno que haya una convergencia. Lo que pasa es de que no es que el Congreso de la República sea inactivo en eso. Acuérdense que tenemos tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala y que Guatemala hasta el día de hoy está siendo sancionado. Y hay algo que es sumamente importante. La Constitución Política de la República de Guatemala reviste de protección increíble al movimiento sindical, a la creación de los sindicatos y a la negociación colectiva. Y hay algo muy importante. O sea, es una Constitución de 1985, o sea, se imaginan, ni siquiera yo estaba en ese tiempo. Los legisladores constitucionales de esa época crearon un artículo que le da protección especial al trabajador del Congreso de la República, ¿sí? En donde dice que todos aquellos beneficios de los trabajadores del Congreso de la República son totalmente irrenunciables, más allá de los ordinarios, y eso establece nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, ojo. Pero ha habido una irresponsabilidad también en la concesión. Claro, porque hubo una irresponsabilidad cuando se aprueban pactos colectivos que sobrepasan las capacidades del Estado, que sobrepasan las capacidades que realmente... Yo creo que aquí estamos tocando ahora, un punto medular, diputado, que usted lo acaba de tocar. Creo que estamos por primera vez en décadas frente al monstruo sindical que nuestras propias leyes crearon en Guatemala. Claro. Y quizás lo que toca ahorita es replantearnos si este es el modelo que nosotros vamos a seguir necesitando. Y usted, licenciado Reicher, que es especialista en el tema laboral,
¿Habrá alguna manera de salir de estos entramados legales que nosotros mismos creamos en nuestra Constitución? No, yo digo, la Constitución guatemalteca, digamos, es una de las mejores que hay en Latinoamérica y eso no podemos dudarlo y no lo vamos a discutir. El tema es cómo se ha malinterpretado el articulado, porque no todas las constituciones de los países tienen la protección al trabajador como la tiene la guatemalteca, o la protección a la negociación colectiva, que es importantísima y fundamental para las relaciones entre capital y trabajo. El asunto es cómo se ha interpretado o malinterpretado y de qué manera, digamos, ha llegado a las consecuencias o a los pactos o productos que hoy tenemos. Creo que allí tenemos que hacer la diferencia. Yo creo que tanta modificación de ley respecto a lo que la Constitución dice no hay que hacer. Tal vez sí ajustar, actualizar algunas de las normas, ¿no? Como decíamos, de la Ley de Servicio Civil, el propio Código de Trabajo, ¿no? Hacer algún tipo de modernización, ¿no? Para que estas relaciones entre el capital y el trabajo sean más fluidas, no sean tan estancas. Pero yo creo que y sobre todo bajo la base que tenemos de la protección a la negociación colectiva, es que con una negociación colectiva seria, ¿no? Fundada, con parámetros legales, se puede modificar esta situación en la cual estamos. Vamos a dejarle la palabra al diputado, vamos a ir un segundo a corte, algunos tuites que nos hayan mandado y a la vuelta el diputado tiene la palabra. No se vaya, no se vaya.